niño le da lo último de comida a un vagabundo. Años después, Millonario se le acerca y le dice: «Hola, ¿te acuerdas de mí?». Quedó paralizado al escuchar quién era. Era una fría mañana de invierno en la ciudad. Juan se despertó temprano para prepararse e ir a la escuela. Vivía con su madre en una pequeña casa en las afueras, en un barrio de clase trabajadora. Su madre, Rosa, ya estaba levantada, terminando de planchar su uniforme escolar. «Buenos días, mi niño. El desayuno está listo. Date prisa o llegarás tarde a la escuela», dijo con una sonrisa. Juan tenía 12 años y cursaba 6º grado en la escuela pública del barrio. Era un buen estudiante y le gustaba aprender, pero últimamente se le hacía más difícil concentrarse en clases. La situación económica de su familia era complicada desde que su padre los había abandonado, y Juan a veces tenía que trabajar después de la escuela para ayudar a su madre. Rosa trabajaba como costurera, pero los encargos escaseaban y apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Juan notaba las ojeras de su madre por las noches en vela, preocupada por el dinero, y le dolía no poder hacer más para ayudarla. Esa mañana, mientras desayunaba su té con pan duro, Juan pensó en lo afortunado que era de tener una madre que siempre velaba por él. Rosa trataba de que nada le faltara y se esforzaba para prepararle una modesta vianda cada día. «Hijo, hoy te puse un pedazo extra de queso para que crezcas fuerte y sano», dijo Rosa con ternura, alcanzándole la pequeña vianda envuelta en un trapo. Juan le dio un beso y salió corriendo para la escuela, despidiéndose con un «Que tengas buen día, mamá». A Juan le gustaba ir temprano para encontrarse con sus amigos antes de que comenzaran las clases. El camino a la escuela pasaba por el centro de la ciudad, donde cada mañana se congregaban varios mendigos a pedir limosna a los transeúntes. Uno de los mendigos que veía siempre era un anciano encorvado y de rostro demacrado, que se sentaba en la misma esquina, envuelto en harapos. Tenía una manta extendida en el suelo, donde la gente a veces le dejaba algunas monedas. Esa mañana el frío calaba fuerte, por lo que casi no había gente en la calle. El anciano temblaba en su rincón, frotando sus manos enguantadas para entrar en calor. Su cara de sufrimiento conmovió a Juan, que se detuvo un momento a observarlo. «Pobrecito, se ve que tiene hambre. Ojalá alguien le ayude», pensó. En ese momento recordó la vianda que su madre le había preparado tan amorosamente. Juan sintió el impulso de acercarse al anciano y decirle: «Tenga, señor, comparta mi comida conmigo», extendiéndole la mitad de su modesto almuerzo. El anciano lo miró sorprendido, con los ojos humedecidos de emoción. «Dios te bendiga, hijo», le dijo con voz temblorosa, aceptando el ofrecimiento. Juan siguió su camino, con una mezcla de alegría por haber ayudado al necesitado, pero también preocupado por cómo le explicaría esto a su madre. Al llegar a la escuela fue recibido con abrazos de sus 2 mejores amigos, Pablo y Diego. Los 3 se conocían desde pequeños y eran muy unidos. Como de costumbre, se sentaron juntos en las últimas filas del salón para poder conversar sin que el profesor los retara. La primera clase era matemáticas, la materia preferida de Juan. Pablo notó que Juan tenía poco ánimo esa mañana. «¿Qué te pasa, hermano? Te noto raro», le preguntó. Juan les contó lo sucedido con el anciano mendigo y que había compartido parte de su vianda con él. «Guau, eso fue muy generoso de tu parte», dijo Diego. «Tu mamá trabajó duro para prepararte el almuerzo. Ojalá lo pueda entender». Juan asintió. «Sí, espero que no se enoje cuando le diga». El resto del día transcurrió con normalidad entre clases y recreos. A la salida, Juan se despidió de sus amigos y se encaminó lentamente a su casa, pensando cómo explicarle lo ocurrido a su madre. Al llegar, el olor a comida recién hecha inundaba la cocina modestamente amoblada. «Mamá, ya llegué», anunció, y Rosa fue a recibirlo con un cálido abrazo. Notó que su hijo estaba más callado de lo habitual. «Siéntate, la comida ya está lista. Hoy preparé tu favorito, arroz con huevo frito y plátanos. Anda, cuéntame qué tal estuvo tu día», dijo Rosa mientras servía los platos. Juan jugaba nerviosamente con su tenedor, armándose de valor. Finalmente, le contó la historia del anciano mendigo y cómo había sentido la necesidad de compartir parte de su almuerzo con él. «Perdóname, mamá. Sé que te esforzaste mucho en prepararme comida, pero no podía soportar ver al pobre anciano con tanto frío y hambre», dijo Juan con la cabeza gacha.
Para su sorpresa, Rosa lo abrazó con fuerza. «No tengo nada que perdonarte, hijo. Has hecho una buena acción y me siento orgullosa de ti». Juan la miró con los ojos muy abiertos. Ese anciano estaba sufriendo, y tú decidiste ayudarlo, a pesar de tus propias necesidades. Eso dice mucho de tu gran corazón, dijo Rosa con lágrimas de emoción. Luego de la conmovedora conversación, compartieron la cena, disfrutando de estar juntos. Antes de dormir, Juan pensó que a pesar de las dificultades, se sentía afortunado de tener una madre como Rosa, que lo amaba incondicionalmente. Y se durmió con la satisfacción de haber ayudado a ese pobre anciano hambriento. Han pasado 15 años desde que Juan compartió su almuerzo con aquel anciano mendigo. Ahora es un hombre de 27 años que trabaja en una fábrica textil de la ciudad. Juan vive solo en un pequeño departamento alquilado, pues su madre falleció hace algunos años. A pesar de la tristeza que le provocó su partida, Juan encontró fuerzas para seguir adelante. Todavía extraña mucho a Rosa, pero tiene presentes sus sabios consejos para enfrentar las adversidades de la vida. El recuerdo de su infancia humilde con ella es lo que lo motiva cada día a esforzarse y trabajar duro. La rutina de Juan transcurre entre su trabajo en la fábrica y largas horas extras para juntar dinero. Ha tenido algunos amigos, pero actualmente prefiere centrarse en sus metas personales. Su mayor ilusión es algún día dejar el pesado trabajo en la fábrica para estudiar y tener un oficio más cualificado. Sabe que es el único camino para aspirar a una vida mejor. Una tarde, luego de su extenuante jornada laboral, Juan encuentra en su casillero un sobre dirigido a su nombre. Intrigado, lo abre y lee la carta firmada por el estudio jurídico Sánchez and Asociados. En términos formales, la misiva le notifica que un cliente del estudio jurídico ha fallecido, nombrando a Juan como único heredero de la totalidad de sus bienes. Le solicitan asistir cuanto antes a una reunión en sus oficinas. Juan no sale de su asombro. Esto debe ser un error. ¿Cómo puede ser heredero de alguien a quien ni siquiera conoce? Relee la carta varias veces, convencido de que hubo una confusión. Esa noche casi no pega un ojo, pensando en la extraña situación. Finalmente se decide a ir a la reunión al día siguiente para aclarar el malentendido. Debe haber otra persona llamada Juan, con mi mismo apellido, se dice convencido. A la mañana siguiente, luego del trabajo, Juan se dirige nervioso al elegante edificio del centro donde se encuentra el estudio jurídico. En recepción pregunta por la citación que recibió. Una secretaria amable le indica que pase al despacho del señor Sánchez. Allí lo recibe un hombre mayor, de gesto adusto, presentándose como el abogado Sánchez. Le pide que tome asiento. Bien, señor Juan Rodríguez, supongo que estará sorprendido por la carta que recibió sobre la herencia de mi cliente, el señor Molina. Permítame darle algunos detalles, dice mientras abre un expediente. Juan no puede evitar interrumpirlo. Discúlpeme, creo que ha habido alguna confusión. Yo no conozco a ningún señor Molina, debe haber un error. El abogado niega con la cabeza. No hay error alguno. El testamento del señor Molina es claro en designar a Ude como único heredero de su fortuna. Acto seguido le alcanza el documento para que Juan lo lea. Atónito, Juan recorre las páginas donde efectivamente consta su nombre completo, número de identificación y demás datos precisos. El testamento fue certificado hace un año por escribano público. Juan no tiene palabras. Está absolutamente desconcertado por esta situación. El abogado le explica que el señor Molina era un empresario millonario, sin familia directa. Vivió sus últimos años muy retraído, hasta su fallecimiento reciente. De modo que Ude es la única persona mencionada en su testamento. Por ende, la totalidad de sus bienes pasan a ser de su propiedad, sentencia el abogado. Juan trata de asimilar la impactante noticia. Luego de concluir los trámites legales, Juan sale del estudio aturdido. Esta herencia sorpresiva cambia totalmente su realidad. De la noche a la mañana pasa de ser un humilde trabajador a millonario. Al llegar a su departamento, se sienta a procesar la avalancha de pensamientos y emociones en su mente. ¿Cómo cambiará su vida de ahora en más? ¿Podrá adaptarse a un estilo de vida lujoso? ¿Qué hará con tanto dinero? Mientras cena solo, como todas las noches, reflexiona sobre su futuro. Claramente podrá dejar su trabajo en la fábrica y dedicarse a lo que quiera, pero no se siente preparado para ser un millonario ocioso. Juan siempre ha tenido un espíritu solidario,
Trata de ponerse en el lugar del otro. Recuerda su humilde infancia junto a su madre y cuando compartió su almuerzo con aquel mendigo. No importa cuánto dinero tenga ahora, no debo olvidar de dónde vengo. Debo honrar el legado de generosidad de mi madre, se dice Juan con convicción. Sabe bien que el dinero no debe cambiar su esencia. Quiere usar su fortuna para estudiar y ayudar a los demás, como hizo su madre toda su vida a pesar de la pobreza. Juan concilia el sueño sintiéndose más tranquilo al haber tomado la decisión de mantener los pies sobre la tierra. Es solo el inicio de una nueva y extraña etapa para él. Una puerta se ha abierto a un mundo desconocido. Al día siguiente, muy temprano recibe una llamada del abogado Sánchez para coordinar el papeleo de la herencia. Juan está ansioso por conocer los detalles de su nueva situación económica. Se reúnen nuevamente en el estudio jurídico. El abogado le informa que el señor Molina era dueño de una cadena de supermercados, varios inmuebles y cuentas bancarias. Le alcanza un estado detallado de todos los bienes, propiedades y dinero que ahora le pertenecen. Juan queda boquiabierto. Jamás imaginó semejante fortuna. Solo las cuentas bancarias suman millones. En los días siguientes, Juan se abruma tratando de asimilar su drástico cambio de vida. Visita las propiedades y transfiere los fondos a su nombre. Todo es como un sueño del que no puede despertar. Cuando ve su nueva cuenta bancaria con tantos ceros, le cuesta creer lo real. Podría no volver a trabajar en su vida y vivir cómodamente de rentas sin hacer nada, pero no está en sus planes. Juan era una persona sencilla y no está interesado en lujos desmedidos. Lo primero que hace es comprar una casa modesta pero acogedora, para dejar su pequeño departamento alquilado. También adquiere un auto funcional, ropa nueva y renueva algunos muebles. Pero nada ostentoso. Se siente mejor manteniendo la simplicidad que lo caracteriza. Lo que más lo emociona es poder ayudar a sus seres queridos. Le compra una casa a su hermana, quien vive con sus pequeños hijos. También ayuda económicamente a sus amigos más cercanos. Ver la felicidad en sus rostros al recibir esa ayuda es la mejor recompensa para Juan. Mamá siempre decía que compartir con otros te llena más el alma que atesorar riquezas, recuerda con una sonrisa. Juan siente que finalmente tiene la libertad para estudiar y dedicarse a lo que le apasiona. Durante años postergó su sueño de convertirse en maestro. Ahora puede hacer realidad ese anhelo. Luego de varias semanas abrumado tratando de asimilar su nueva realidad como millonario, Juan recibe la llamada del abogado Sánchez para coordinar la lectura del testamento del difunto señor Molina. Será un evento privado al que solo asistirán Juan, el abogado Sánchez, y la hija del señor Molina, la SRA, Elisa Molina. Juan siente mucha curiosidad por conocer a la familia de quien lo ha convertido en heredero de semejante fortuna. El día indicado, Juan se arregla con su mejor traje, aún incómodo con la ropa de lujo que ahora puede costearse. Sale con tiempo de su nueva casa hacia el centro, donde se encuentra la notaría. Al llegar al elegante edificio, es recibido por la secretaria del escribano, que lo acompaña a un amplio salón de reuniones. Allí lo aguardan el abogado Sánchez y una señora mayor, visiblemente afligida. El abogado realiza las presentaciones pertinentes. La dama es Elisa Molina, única hija del fallecido millonario. Juan extiende su mano para saludarla, transmitiéndole sus condolencias. La SRA. Molina correspondiente el saludo con un débil apretón y una mirada cargada de tristeza y curiosidad. Juan intuye que debe resultarle muy extraño conocer al único heredero designado por su padre. El escribano da inicio a la lectura del testamento, ratificando a Juan como beneficiario del patrimonio completo del señor Molina. La SRA. Molina escucha en respetuoso silencio, secándose algunas lágrimas. Finalizadas las formalidades, el abogado Sánchez y el escribano se retiran para dejar que Juan y la SRA. Molina puedan conversar en privado. Se produce un momento de incómodo silencio. Juan carraspea y se decide a hablar. SRA. Molina, sé que esta situación debe resultarle por demás extraña. Créame que a mí también me tomó completamente por sorpresa. Por favor, llámeme Elisa, responde ella con tono afable. Y sí, ha sido todo un shock para mí enterarme que mi padre dejó su fortuna a un completo desconocido. Sin ánimo de ofenderlo, por supuesto. Juan asiente. No me ofende. La entiendo perfectamente. Yo tampoco tengo el honor de haber conocido al señor Molina, y aún trato de comprender qué motivó que me nombrara su heredero.
Elisa mira a Juan con curiosidad. Dígame, joven, usted no tiene verdaderamente ninguna relación con mi padre, ni idea de por qué haría algo así. Le aseguro que no tengo ni la menor idea, señor. Perdón, Elisa, afirma Juan encogiéndose de hombros. He tratado de recordar algún encuentro con él, pero no lo conocí. Ante la mirada escéptica de Elisa, Juan se apresura a añadir: sé que suena increíble, pero le juro que jamás crucé palabra con el señor Molina, al menos no que yo recuerde. Elisa reflexiona unos instantes y finalmente sentencia: le creo, Juan. Mi padre era un hombre singular que solía tomar decisiones extrañas. Una sonrisa nostálgica se dibuja en su rostro. Verá, cuando era niña él solía contarme antes de dormir una historia muy especial para él, sobre un niño generoso que compartió su comida con un pobre anciano hambriento, relata Elisa. Juan escucha con atención. Esa historia le resulta extrañamente familiar. Elisa continúa: ese cuento parecía tener un gran significado para mi padre, aunque nunca entendí por qué. De pronto, como una revelación, los recuerdos golpean la mente de Juan. Imágenes borrosas de su infancia, aquella mañana de invierno cuando le dio parte de su comida a un anciano mendigo. No puede ser. ¿Acaso ese anciano era...? Balbucea Juan atónito, llevándose las manos a la cabeza. Elisa asiente emocionada. Sí, ese anciano era mi padre. Juan se deja caer pesadamente en una silla, impactado por la incredulidad de lo que está descubriendo. Aquel indigente al que ayudó siendo un niño resultó ser el señor Molina. Con voz entrecortada por la emoción, Elisa resume la extraordinaria historia. Mi padre pasó penurias cuando era joven, incluso vivió en la calle, pero nunca olvidó que un niño compartió su comida con él. Ese gesto cambió su vida. Juan comienza a atar cabos en su memoria. Recordaba aquella mañana de invierno, la vianda, la mirada de gratitud del anciano, pero nunca imaginó las repercusiones que tendría aquel pequeño acto de bondad. Elisa le cuenta que su padre logró rehacer su vida a base de trabajo y esfuerzo, hasta consolidar su fortuna, pero no olvidó al humilde niño que lo ayudó en su momento más difícil. Y ahora quería retribuirlo. Juan se seca las lágrimas, conmovido hasta lo más hondo de su alma. Jamás pensó que aquel episodio de su dura infancia pudiera tener tamañas consecuencias años después. Elisa también llora emocionada al poder aclarar el extraordinario gesto de su padre. Juan tarda en encontrar palabras ante semejante revelación. El destino los ha reunido para cerrar un círculo maravilloso. Luego de procesar la historia, charlan animadamente por horas. Elisa describe la personalidad de su padre y Juan le cuenta sobre su vida y su madre. La S.R.A. Molina está feliz de que su padre haya dejado su fortuna a alguien bondadoso. Al despedirse, se hacen la promesa de mantenerse en contacto. Juan sale de allí aturdido, pero con una felicidad indescriptible en el corazón. No cabe en sí de la emoción. Su gesto de bondad de pequeño ha vuelto multiplicado. Los días posteriores, Juan se dedica a absorber la enorme carga emocional de lo vivido. Aún le cuesta creer que por azares del destino ayudó al hombre que lo convertiría en millonario. Recuerda la sabiduría de su madre sobre siempre mirar a los demás con compasión. Si ella estuviera aquí no le sorprendería esto. Siempre decía que cada acto de bondad regresa de alguna manera, piensa Juan sonriendo. Juan siente que esta herencia trasciende lo material. Representa la prueba de que hacer el bien, por pequeño que sea, siempre vale la pena. Quiere honrar ese legado de la mejor manera. Sabe bien que el dinero por sí solo no trae la felicidad, sino compartirlo con otros. No permitirá que la riqueza lo cambie, ni lo vuelva una persona materialista. Hará lo que su madre hubiera soñado. María, la hermana menor de Juan, es quien mejor comprende la increíble historia, pues conocía esa faceta bondadosa de Juan desde pequeños. Siempre fuiste un niño generoso, defensor de los más débiles. Esta es tu recompensa, le dice emocionada. Juan ya había mejorado la vida de María al comprarle una casa. Ahora quiere ir más allá. Decide financiar la educación universitaria de sus sobrinos para que tengan un futuro mejor. Han pasado algunos meses desde que Juan descubrió que su gesto bondadoso de la infancia había retornado multiplicado en forma de herencia. Todavía se emociona al recordarlo. Recibir esa fortuna fue como un tsunami que sacudió toda su existencia. Pasó de la pobreza a la riqueza de la noche a la mañana, pero Juan no ha permitido que ese dinero cambie su esencia.
Sigue siendo el mismo hombre sencillo y generoso, ahora con más recursos para ayudar a los demás. Ha mejorado la vida de sus seres queridos y también se ha enfocado en devolver a la sociedad, honrando su legado familiar. Juan finalmente pudo dejar su trabajo en la fábrica para dedicarse a estudiar la carrera de maestro, su verdadera vocación. Adora poder transmitir conocimientos a niños humildes como él alguna vez. También creó una fundación benéfica que lleva el nombre de su madre, Rosa. A través de ella, ha hecho cuantiosas donaciones para diferentes causas sociales cercanas a su corazón, desde apoyar con recursos a escuelas públicas necesitadas, hasta financiar centros de acogida para gente en situación de calle, como alguna vez lo estuvo el señor Molina. Juan encuentra un genuino sentido de felicidad al poder ayudar a tantas personas desfavorecidas a tener una vida más digna. El dinero en sí mismo no lo hizo feliz, pero usarlo para el bien lo llena de dicha. Incluso ha podido tomarse tiempo para viajar y conocer lugares que solo había visto en fotos. Juan agradece esos momentos para conectar consigo mismo y la naturaleza. A pesar de su nueva realidad, Juan mantiene su esencia y sus relaciones sinceras de siempre. Sigue frecuentando a sus amigos de toda la vida, con quienes puede ser simplemente él. Sus amistades y su hermana María son su cable a tierra. Lo conocen desde antes de ser millonario y no lo tratan diferente por su dinero. Eso es invaluable para Juan. Una soleada mañana, mientras desayuna tranquilo, Juan recibe una llamada de la asistente del abogado Sánchez para convocarlo a una reunión urgente. Intrigado, Juan acude rápidamente al elegante estudio jurídico en el centro de la ciudad. Lo recibe el propio abogado Sánchez, con un gesto bastante serio e inescrutable. «Siéntese, Juan, debo informarle algo de suma importancia», dice el abogado en tono formal, generando expectación. Juan no tiene idea de qué se puede tratar. «Verá, he recibido una demanda judicial de la señorita Elisa Molina, hija de mi difunto cliente. Ella alega que su padre no estaba en sano juicio al momento de hacer el testamento», explica el abogado. Juan no puede evitar una exclamación de sorpresa. ¿Cómo es esto posible? Si Elisa misma le había contado conmovedora historia sobre la herencia. No entiende este giro. El abogado continúa. La señorita Molina sostiene que su padre padecía demencia senil al testar, por lo cual solicita se declare nulo el testamento que lo beneficia a usted. Aturdido, Juan trata de procesar esta impactante información que amenaza con despojarlo de la millonaria herencia. No sabe cómo reaccionar. Siente que el piso se desvanece bajo sus pies. Según le explica el abogado Sánchez, Elisa presentó certificados médicos alegando que su padre sufría Alzheimer avanzado al momento de legarle la herencia a Juan. Por ende, no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. De ser así, ella como única hija directa tendría pleno derecho sobre la fortuna de su padre, y usted lamentablemente quedaría legalmente excluido y debería devolver todo, sentencia el abogado. Juan se siente abrumado, jamás esperó algo así. Si pierde la herencia significaría un golpe devastador, dado el modo en que ha cambiado su vida y la de sus seres queridos. No sabe cómo reaccionar ante semejante injusticia. El abogado Sánchez le recomienda conseguir un buen letrado para enfrentar el juicio. También le sugiere intentar llegar a un acuerdo económico con Elisa para evitar un desgastante proceso legal. Aturdido, Juan abandona el estudio jurídico rumbo a su hogar. No puede creer la pesadilla que está viviendo. ¿Cómo alguien podría llegar a ser tan mezquino? Seguramente solo se trata de avaricia. Al llegar, se encierra en su habitación a meditar. Necesita analizar fríamente cómo proceder para defender lo que considera justo. No permitirá que le arrebaten así la herencia del señor Molina. Luego de pensarlo mucho, decide contratar un reputado abogado litigante para enfrentar la demanda. También le pide una segunda opinión médica sobre la supuesta demencia senil del señor Molina. Pasan los días y el juicio se avecina. Juan trata de mentalizarse para lo que será una dura batalla legal. Su abogado le advierte que el caso puede demorar años con apelaciones y contratiempos. El día del juicio llega. Juan se presenta esa mañana en el juzgado con su letrado, vistiendo su mejor traje. Al ingresar a la sala, divisa a Elisa junto a sus abogados del otro lado. Sus miradas se cruzan por un segundo. Inicia el proceso con los argumentos de ambas partes. La tensión en el ambiente se puede palpar. Juan escucha atentamente toda la presentación, seguro de la legitimidad de su causa. Luego de una extensa jornada,
el juez decide convocar a ambas partes a su despacho para intentar una conciliación extrajudicial antes de sentenciar. Es la instancia que el abogado de Juan había anticipado. Juan y Elisa aguardan nerviosos en un incómodo silencio. Finalmente ingresan al amplio despacho, donde el juez los invita a sentarse. Señorita Molina, entiendo que usted cuestiona la validez del testamento de su padre. Pero dígame, en todo caso, ¿no cree que debería honrar su última voluntad, así no estuviera de acuerdo?, inquirió el juez. Elisa titubea mirando al suelo. El juez continúa. Más allá de la legalidad, creo que debemos pensar qué hubiera querido su padre. Según relató el joven Juan, él tenía sus motivos para elegirlo como heredero. ¿O me equivoco? Juan asiente enfáticamente. El juez sigue apelando a la conciencia de Elisa hasta que finalmente ella rompe en llanto. Está bien, lo admito. Mi padre sí estaba en sus cabales al hacer el testamento, confiesa. Explica entre lágrimas que la avaricia y los malos consejos de terceros la llevaron a actuar de manera mezquina. Pero en el fondo, sabe que debe respetar los deseos de su padre. Juan no puede evitar conmoverse también. El juez los insta a darse un apretón de manos, sellando un acuerdo para retirar la demanda y respetar el testamento original del señor Molina. Al salir de la reunión conciliatoria, ya no hay falsas acusaciones ni rencores entre ellos. Elisa le pide perdón a Juan por haber llegado a esos extremos. Cegue. Con lágrimas en los ojos, Elisa le pide perdón a Juan por haber llegado a esos extremos, cegada por la codicia. Juan la disculpa, comprendiendo que el dinero puede nublar la mente de las personas. Finalmente, se retira la demanda legal y el testamento original se respeta, con Juan como único heredero. Él siente un profundo alivio al saber que la voluntad del señor Molina prevaleció por sobre cualquier ambición material. A partir de ese momento, la relación con Elisa se vuelve más cercana y fraterna. Ella encuentra paz al aceptar que su padre tomó la decisión correcta, retribuyendo ese gesto de bondad del pasado. Juan continúa dedicando gran parte de la fortuna a ayudar a los más necesitados a través de obras de caridad. Sabe que ese es el legado que el señor Molina hubiera querido dejar en este mundo. Con el pasar de los años, el recuerdo de esa herencia trasciende lo material para convertirse en un símbolo del bien que podemos hacer en la vida cuando actuamos desinteresadamente. Juan nunca olvida de dónde vino y procura transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones, que la felicidad no radica en lo que tenemos, sino en lo que damos. De ese modo, aquel simple gesto de un niño hacia un anciano desamparado termina provocando una cadena de bondad que se multiplica, inspirando a más personas a dar sin esperar recompensa. Ese es el verdadero legado.